damos la bienvenida a la tercera y última sesión de Corre con la Visión, un grupo de enseñanzas bajo la Iglesia en Movimiento. Hoy estaremos cerrando y damos muchísimas gracias al pastor Pablo Tremba por su inversión de tiempo, de estudio y de enseñar. Gracias a Dios y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta sesión. Pedimos que bendigas al pastor Pablo, bendigas a los oyentes y Señor, que en esta conclusión, Señor, se haga un cierre en nuestros corazones de lo que significa ser una iglesia en movimiento hoy en día para cada uno de nosotros. Te pedimos, bendice al pastor y bendice esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Pablo. Amén, amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente en este día. Estamos en nuestra última sesión de Iglesia en Movimiento y específicamente con este tópico, Corre con la Visión. Y vamos a entrar de una a esta temática en este día porque tenemos mucho por delante. Queremos darle un vistazo así general al libro de los Hechos y ver cómo la iglesia se movió de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y recordando que esto no es algo que ya ocurrió, porque todavía hay mucho terreno por recorrer. Recuerden que yo les he dicho una y otra vez en estas sesiones que tenemos casi 8,000 millones de habitantes en todo el mundo y de ellos 3,500, 3,600 millones todavía no tienen acceso al evangelio, no han escuchado de Jesús, y de los otros que quedan muchos todavía tampoco han escuchado de tal manera que se puedan convertir. Entonces hay mucho trabajo para hacer en estos tiempos. La iglesia tiene que ser una iglesia en movimiento. Recordemos que aunque haya pandemia y circunstancias difíciles, y lo vamos a ver hoy mirando el libro de los Hechos, la iglesia sigue moviéndose y seguirá moviéndose contra viento y marea, porque Jesús mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y puede el diablo y el infierno levantarse para frenar todo lo que Dios quiere hacer, pero no va a poder frenar los planes de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar en materia y vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Este versículo en cierta manera, podríamos decirlo, nos dicta o nos da un bosquejo del libro de los Hechos. En Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es un bosquejo, como ya les dije, y nosotros vamos a ver cómo en el libro de los Hechos se desarrolló el ministerio en Jerusalén, cómo pasó a Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y esto naturalmente es una constante y lo debemos ver de esa manera. Ahora, quiero aclarar una cosa cuando hablamos de esta sesión, de este módulo hasta los confines de la tierra. Este módulo está como basado o se fundamenta en el material del libro de John L. Amstutz, Discípulos a todas las naciones, la misión continúa hasta que Él venga. Y de verdad que les recomiendo a ustedes ver cómo consiguen ese libro. Lo tenemos en la iglesia cuadrangular disponible. Usted puede tocar las puertas de la imprenta cuadrangular en los Estados Unidos, o también puede hablar conmigo o con Inés, como sea, pero nosotros podemos hacer algo para hacerle llegar este material a sus manos. Pero más que tenerlo por ahí guardado en algún lado, es bueno que lo lea, lo estudie, lo reflexione y lo medite. Este es uno de los libros que me ha acompañado por los muchos últimos años.
he tenido el privilegio de estar con John Amstutz, hablar sobre estos temas, lo he escuchado hablar y entonces, claro, eso se le pega a uno y uno sigue el ejemplo de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde uno recibe para darlo a otros que ojalá lo apliquen y lo sigan también dando a otros. Así que entremos en esto y miremos cómo Jesús nos ha encomendado la tarea de llevar el evangelio y hacer discípulos a todo el mundo. Eso lo tenemos ojalá claro después de ya casi 9 sesiones completadas. Hemos hablado de la misión desde un principio y hemos determinado que la misión es hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo ha mandado. Y eso lo tenemos que hacer, pues, como ya nos dice también Mateo 28, en todo el mundo. Y para que esta tarea pueda ser completada, Jesús equipó en su momento a sus discípulos y los equipó con poder, los equipó con autoridad y les prometió su presencia y su poder en todo momento. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos dice Mateo 28. 18 al 20. La expansión del reino de Dios fue extraordinariamente grande en el primer siglo, en menos de una década, desde el día de Pentecostés, notamos que el evangelio estaba penetrando y dejando huellas profundas en la región de Judea, en Galilea y también en Samaria. Y leo Hechos capítulo 9, versículo 31, donde dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Aquí ya vemos que a esta altura la iglesia había penetrado esas regiones, Judea, Galilea y Samaria. En aproximadamente 3 décadas, 30 años, desde el día de Pentecostés, el evangelio había alcanzado pueblos lejanos como Ilírico, que eso es hoy por el lado de Albania, Europa, ¿no? Romanos 15 ya nos habla de eso. Y todo el mundo romano había sido testigo del testimonio cristiano, el movimiento que Jesús había comenzado y luego encomendado a sus discípulos avanzaba. Aquí tenemos una iglesia en movimiento, tocando las naciones una tras otra, los cristianos por todo lado yendo y haciendo discípulos, predicando la buena noticia. Aleluya. Eso en 3 años, en 3 décadas. Imagínense cómo este evangelio se divulgó por todo ese mundo conocido de aquel entonces. Y por favor, escriban cuántas naciones, culturas, grupos étnicos, religiones e ideologías multinacionales existen en su ciudad o distrito. ¿Usted sabe cuánto? O ciudad o distrito, ¿no? ¿Cuánta gente de otras culturas, de otras naciones? Por ejemplo, en Bogotá, donde yo vivo, hay de todo, ¿no es cierto? Y hay varias culturas representadas, grupos étnicos, naciones, especialmente en una metrópolis, hay mucha gente de diferentes lados del mundo. Esto se da hoy de esa manera. ¿Cómo está la situación en su ciudad? ¿Sabe usted algo? Bueno, no sé si podemos adivinar en este día, pero a la larga vale considerar. Más o menos 10, ni idea, entre 12 y 15 naciones o grupos étnicos. Todas las naciones, dice alguien, están en su ciudad o distrito. Wow, es posible, unos 15. No he pensado, pero vivo en Nueva York, creo que aquí hay de todas las naciones.
multicultural, aproximadamente unos 5.000 grupos étnicos o religiones. Eso muestra de que tenemos que hacer algunos de nosotros algún estudio más profundo, porque Dios tiene esas naciones en su mente y quiere que nosotros las alcancemos. A veces hay gente que cree que es para alcanzar las naciones uno tiene que montarse en un avión e ir lejos. Ahora, para algunos eso es la verdad, pero muchos de nosotros tenemos naciones representadas en nuestros lugares de residencia y estos también están en la mira de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, ese mundo que está a su alrededor, ese alemán raro que puede estar viviendo en su ciudad, ese otro indígena, ese otro, no sé, de África o Asia. Puede estar ahí en su ciudad. ¿Qué vamos a hacer como iglesia para alcanzarlos sin tener que meternos en un avión e ir donde ellos? Comencemos orando por ellos, ¿cierto? Pidamos que haya una iglesia establecida o más bien una comunidad de creyentes establecida en medio de esos grupos étnicos que comparten el evangelio. Y mire, si trabajamos con ellos, muy pronto ellos van a regresar a sus lugares de donde vinieron, y si son cristianos hechos discípulos que hacen discípulos, regresarán a sus países y comenzarán a correr con la visión y van a predicar el evangelio a otras personas, y de eso se trata la iglesia en movimiento. Ahora vamos a la página 28 en sus materiales, el evangelio entre los judíos, el evangelio entre los judíos. Jesús le dijo a los discípulos que antes de salir a predicar, y lo leíamos en Hechos 1:8, antes de salir a predicar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, ellos debían esperar hasta que hubiesen recibido el poder de lo alto. Y recuerden que eso fue uno de los temas en nuestro primer set de lecciones que vimos cuando estábamos hablando acerca de involúcrate en la misión, que debemos recibir el poder de lo alto. Sin el poder de lo alto, sin la manifestación de ese poder del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder hacer mucho. Necesitamos su fuerza, necesitamos su guía, su inspiración. Y es súper importante que nosotros no solamente lo vivamos personalmente, sino también que ministremos el bautismo del Espíritu Santo, y también que vivamos constantemente en la llenura del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios fue derramado, recuerden esto, sobre los discípulos y sobre unas 120 personas. Y desde ahí comenzaron a hablar en nuevas lenguas. La gente a su alrededor los oía hablar en sus lenguas nativas. Fue algo muy interesante que cuando ellos comenzaron a hablar en ese momento, había esas lenguas, eran idiomas que se entendían en ese momento ahí en la ciudad. La gente que había llegado a visitar a Jerusalén entendían a estos discípulos hablar en sus lenguas, aunque los mismos discípulos no entendían lo que estaban hablando. ¿Y qué hablaban? Hablaban de las maravillas de Dios. Este fenómeno, pues impresionante, impactó a la gente de Jerusalén y a sus visitantes. ¿Quién no iba a estar impresionado con esa manifestación, no es cierto? Pero Pedro dio inmediatamente una explicación de lo ocurrido en esos días en Jerusalén, y a raíz de su prédica, imagínense, llegaron a conocer o se entregaron a Cristo 3,000 personas, y estas fueron añadidas a la iglesia. A veces nosotros hoy predicamos 3,000
prédicas y uno se convierte. Aquí Pedro predicó una prédica lleno del Espíritu Santo y 3,000 se convirtieron. Dios nos dé otra vez ese tipo de gracia y de momento para que predicas llenas del Espíritu Santo toquen los corazones de las gentes y se conviertan al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Salvador. Ahora, es algo interesante que Pedro en esa ocasión explicó y dijo que ese Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre viejos, sobre jóvenes, mujeres, hombres, ¿cierto? El Espíritu Santo hoy no está solamente sobre algunos pocos especialistas o llamados para hacer una cosa en específico, sino el Espíritu Santo está disponible para toda la iglesia y tenemos que asegurar eso, que la llenura del poder del Espíritu Santo de verdad sea experimentada por toda la iglesia, porque ese poder fue el que generó un estilo de vida cristiano tan atractivo que impactó la comunidad y Dios añadía día tras día a aquellos que habían de ser salvos. Notamos claramente que las misiones, o más bien diría yo, la misión de Dios y una iglesia en movimiento no se pueden desligar de la obra y del poder del Espíritu Santo. Es interesante hoy en día que específicamente este tema del poder del Espíritu Santo, del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, muchas veces es un tema que está siendo cuestionado, atacado, y yo creo que es un ataque del diablo, porque él sabe que una gente como usted y como yo, dispuestos a seguir a Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo, podemos cambiar este mundo y podemos hacer que se cumpla la visión de Dios. Así que anhele el poder del Espíritu Santo a diario y viva en la llenura del Espíritu Santo. Y usted, pastor, ministre la llenura del Espíritu Santo. Asegure que todos los que están bajo su cuidado en esa comunidad, en esa congregación, sean gente llena del Espíritu Santo, porque como iglesia en movimiento, sin el poder del Espíritu Santo no vamos a movernos. Eso va a ser un freno. La historia de las misiones o del cumplimiento de la misión de Dios comienza en Jerusalén con los 12 discípulos al frente del movimiento. Pero a raíz de la primera predicación pública, como lo hemos ya notado, por parte de Pedro, 3,000 personas se convierten y son bautizadas. Esto comienza prácticamente con una manifestación grande y muchos llegan a los pies de Jesús. Los nuevos creyentes se hicieron discípulos de Cristo y se dedicaron a seguir las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión los unos con los otros, al partimiento del pan y a la oración. Recuerden, de esto lo hablamos nosotros en nuestro segundo set, en nuestra segunda conferencia, cuando hablábamos de sumérgete en la misión, y ahí estuvimos hablando de la importancia de la enseñanza de los apóstoles, de la comunión y el valor que eso tiene. De hecho, que eso es central en la dinámica de la iglesia y de esa dinámica de los unos para con los otros. Y también el partimiento del pan, hablábamos cuán importante es eso, porque eso pone siempre a Cristo en el centro, la cruz de Cristo en el centro, porque sin una iglesia, sin la cruz de Cristo en el centro, es como se dice, un club religioso y no tiene, digamos, razón de ser. Y la oración naturalmente es también parte de toda la dinámica necesaria para tener una iglesia avivada y donde se mueve el Espíritu Santo. Y anotemos un punto adicional en Hechos 2:42 a 43. También notamos que esta dinámica iba acompañada del temor de Dios o a Dios, ese temor que lleva a vivir una vida en santidad, una vida que honra a nuestro Dios. La vida y testimonio de los primeros creyentes en Jesús impactó
a mucha gente y que se convertía a Cristo. En una ocasión llegaron unos 5,000 hombres. Todos ellos se entregaron a Cristo. Aleluya. Uno dice, wow, en un día 5,000 hombres. Y si no contaban a las mujeres, entonces imagínense. Y si eso es como es hoy en día, nosotros sabemos que hay más mujeres que se convierten que hombres, ¿no es cierto? Y los niños ni hablar. Entonces, posiblemente, yo me imagino que, pues, que había hasta 20,000 personas de una ahí en la iglesia. Esto representaba mucho trabajo para estos discípulos de Jesús que estaban empezando su pastoreo y su trabajo. Ahora, a pesar de la triste historia que nosotros al leer Hechos encontramos, en Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, las multitudes no dejaban de creer en Dios. Constantemente se añadía gente a la iglesia. Esto muestra que la iglesia se movió y avanzó, pero eso no era un avance sin desafíos, no era un avance sin problemas, no era un avance sin dolores de cabeza. Ananías y Zafira son una historia ahí muy triste en el panorama, pero este problema lo solucionaron los discípulos de una manera buena y eso no, bueno, algunos dirán muy buena, ¿cierto? Murió Ananías y Zafira, pero el tema es, eso es cosa de Dios, ¿no es cierto? Pero Pedro confrontó ese mal comportamiento de Ananías y Zafira, porque eso iba a invadir la vida de la iglesia y la iba a afectar. De hecho, lo que Ananías y Zafira hicieron no concordaba con la dinámica del temor a Dios. Ahora, las persecuciones y las amenazas de los religiosos se añade a toda esa dinámica. Los religiosos judíos no pudieron callar a esta iglesia, a los discípulos ni a los nuevos creyentes, ¿no es cierto? Pero hubo una oposición pero no, esta oposición no le hizo daño a la iglesia, más bien este ambiente de tensión que hubo ahí en la iglesia generó una actitud de valor entre los cristianos que con denuedo predicaban la palabra de Dios. Y si usted recuerda, cuando hablamos de la oración en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 2, 42 y después naturalmente en Hechos capítulo 4, 23 y siguientes, notamos que cuando ellos eran perseguidos, cuando ellos tenían las tensiones estas, porque los religiosos se oponían a lo que era este nuevo movimiento, entonces la gente comenzó a orar, pero no oraba, Señor, líbranos de este dolor de cabeza, que se callen esos religiosos. No, ellos decían, Señor, danos poder para predicar en medio de estas circunstancias el evangelio de Jesús, en vez de estar pidiendo cacao y ahí como se hizo un poquito de consuelo. Ellos eran gente radical, era gente que estaba dispuesta a seguir adelante, no importa cuál fuera el costo. Y sus oraciones estaban marcadas por esa osadía y por eso pedían preferiblemente el poder de Dios para hablar con denuedo y lo hacían y mucha gente llegaba y se entregaba al Señor. Mejor dicho, había oposición y bingo, surgía más gente que entregándose a Jesús Cristo. Que nosotros en estos tiempos seamos una iglesia en movimiento contra viento y marea, que las circunstancias que nos rodean no nos asusten, sino que más bien nosotros pidamos a Dios guía, sabiduría, creatividad, ¿no es cierto?, para poder servir a este mundo llevando el evangelio hasta los rincones más remotos. El crecimiento de la iglesia, como ya les dije, no ocurrió sin problemas. Esta iglesia llegó a tener sus problemas. Claro que sí, nosotros vemos hasta internamente en la iglesia. Habían unas viudas que se sentían mal atendidas, que no eran debidamente atendidas en la repartición diaria de alguna ayuda social y entonces eso generó
hay unas ciertas tensiones. Y bueno, pero ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Ellos se dieron cuenta, wow, esto es tanto trabajo. Recuerde, se acaban de convertir 3,000 la primera, 5,000 hombres la segunda, y cuántos más no habrá tenido esa congregación allá en Jerusalén. Había mucho trabajo para enseñar, para orar, había mucho trabajo para guiar, levantar nuevos líderes, y ahora problemas con unas mujeres, ¿no es cierto? Y uno dice, wow, ¿y qué es lo que pasa acá? Y entonces los discípulos podrían haber dicho, bueno, ok, entonces por la mañana me dedico a esto y por la noche me dedico a lo otro. No, ellos vieron que solos no podían hacer el trabajo, y por eso ellos permiten que se escojan unos que hoy llamamos diáconos, ayudantes, ¿cierto? Asistentes, yo no sé cómo quiera usted llamarlos, pero gente que empezó a ayudar, a colaborar para que esta situación se pudiera solventar. Y delegaron, estos discípulos empezaron a delegar responsabilidades. Y cuando ellos delegaron estas responsabilidades, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia sigue creciendo. Ahora, algo que tenemos que aprender aquí nosotros como pastores, como líderes y como iglesia en general, que cuando tenemos problemas, eso es normal. Hay esas situaciones. Somos todavía gente que está en proceso de crecimiento, de perfeccionamiento y todo, y van a aparecer problemas, pero los problemas hay que enfrentarlos correctamente, y si los enfrentamos correctamente, entonces la iglesia no va a parar, la iglesia va a seguir. Y uno de los problemas, o una de las maneras como solucionamos muchos problemas, es entrenando gente y delegando ministerios, responsabilidades. ¿Por qué? Porque líderes tienen que entender que ellos solos no pueden hacer todo, necesitan ayuda, necesitamos todas las manos involucradas en este asunto. Así que miremos lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice, y la palabra de Dios crecía. Esto es en el ambiente de esa situación tan tensa con las viudas helenistas. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos, obviamente aquí, tenga en cuenta, en Jerusalén, porque el problema está en Jerusalén, la iglesia todavía la vemos en Jerusalén, no la vemos todavía en Judea, Samaria, nosotros la vemos aquí en Jerusalén, esta es la primera iglesia, está enfrentando sus primeros problemas y los está solucionando muy bien, los soluciona bien. ¿Y qué es lo que pasa? Los discípulos se multiplican en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes, ahora vemos aquí como algunos posiblemente los opositores se convertían también y obedecían a la fe. Esto es iglesia en movimiento, y quiero resaltar este punto: la solución correcta de problemas internos y el manejo correcto de circunstancias adversas, como pueden ser cambios políticos, socioeconómicos, pandemias, desastres naturales y como sea otros problemas internos ya más personales, si estos se solucionan correctamente, llevan a la iglesia a seguir en movimiento y a que la obra de Dios avance y crezca. Ahora, pronto el evangelio había llegado a Judea y también a Galilea, alcanzando a los judíos, como lo leemos ahí en esta cita que yo les mencionaba en Hechos capítulo 9, 31, que la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Es obvio que esta iglesia en Jerusalén empezó a moverse hacia lo que era Judea y Galilea. Entonces, indiscutiblemente había nacido un movimiento de discípulos de Cristo entre la comunidad de los judíos. El mandamiento de Cristo se estaba cumpliendo en esta parte del mundo. Aleluya por eso. Ahora, ¿qué desafíos está enfrentando su iglesia en su país para llevar el evangelio a todo tipo de gente en su ciudad? ¿Y qué soluciones propone? Yo sé que esto es bastante
pregunta, ¿no es cierto? Pero escriba qué desafíos está enfrentando su iglesia y si alcanza, ponga lo que usted propone como solución. Están diciendo falta de compromiso es parte del problema. La solución es yo debo ser el primero en comprometerme. Multiplicando los grupos familiares con las plataformas digitales. Estamos pensando ya en usar lo que hemos aprendido en la pandemia para hacer avanzar la obra de Dios. Aleluya. Y otra respuesta dice el que las personas están dispersas. Sigamos adelante y veamos cómo llegó el evangelio a los samaritanos, el evangelio entre los samaritanos. La iglesia en Jerusalén enfrenta todo tipo de oposición, eso lo acabamos de ver. Ellos están creciendo por un lado, pero también están experimentando una serie de oposiciones fuertes al punto de que uno de ellos, de los líderes, es apedreado. Uno que de hecho usted puede leer toda una prédica de este hombre en capítulo 7 del libro de los Hechos, confrontando a los religiosos y por predicar se ganó la muerte. Eso sí lo vemos aquí muy claramente en el caso de Esteban, ¿no es cierto? Pero con ese episodio, parece que algunos sintieron como fuerza y aliento para seguir persiguiendo la iglesia de manera muy seria, a tal punto de meterlos a la cárcel o matarlos. ¿Eso en qué resulta? Que a raíz de esa persecución ya abierta, ya no era una discusión teológica, ya no era simplemente una protesta contra este movimiento, era una persecución muy activa, intencionada contra los creyentes. Estos creyentes entonces son esparcidos, salen corriendo y salen a Judea y naturalmente también a Samaria, como lo dice Hechos capítulo 8, 1 y 2, dice ahí, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Yo a veces pienso en este versículo y digo, el mandato en Mateo 28, 18 al 20, Jesús se lo dio primeramente a los 12, ¿no es cierto? Y cuando se trató de ir a las naciones, estos hombres se quedaron en Jerusalén, ¿no es cierto? Fue la iglesia la que salió corriendo y buscó otros lugares donde vivir en paz y su vida cristiana. Y los discípulos, los 12, se quedaron en Jerusalén. Bueno, este es un tema que seguramente podemos debatirlo toda la noche y no llegaremos a una solución ahí, pero es curioso que los discípulos no fueron los 12 no fueron los que salieron a predicar, sino la iglesia salió esparcida. Y entre los esparcidos estaba Felipe, uno de los diáconos, un judío helenista. Este llegó hasta Samaria y él empezó a predicar el evangelio con poder, más se manifestaba el poder del Espíritu Santo, había milagros, señales, liberaciones, y la gente se convertía y muchos fueron bautizados. Y dice ahí en Hechos 8:12, hombres y mujeres se convertían al Señor Jesucristo. Ahora, esta noticia o este chisme de lo que estaba ocurriendo alrededor de Felipe, de hecho, aquí uno podría quedar parado un ratico y pensar un Felipe que estaba involucrado en la iglesia, pero ahora sale corriendo, ¿no es cierto? Pero cuando llega a Samaria, en vez de callarse, él habla de las cosas de Dios. Y recuerden, no había WhatsApp, no había Telegram, no había email, no había teléfono ni nada, pero donde llegaba la gente, estos esparcidos, predicaban el evangelio. Mi pregunta es, ¿qué hace usted cuando es trasladado por trabajo?
¿Qué hace usted cuando las circunstancias te catapultan? Yo no sé a dónde. Hablas del Señor Jesús. Hable, usted no tiene que pedir permiso para hablar de Jesús. Usted habla del fútbol, ¿cierto? Y no pide permiso a nadie y es aficionado a yo no sé qué otro partido político y habla y hasta llora posiblemente, pero cuando de Jesús se trata, entonces ahora tenemos que pedirle permiso a yo no sé quién. Mire, si usted es alguien salvo, es alguien quien ha nacido de nuevo y ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, y usted llega a un lugar y encuentra gente, usted tiene la responsabilidad de ser testigo de Jesús frente a esa gente y hablar con ellos acerca de Jesús. Y ojalá que tu iglesia te haya entrenado para llevar gente a los pies de Cristo, ministrarles el bautismo con el Espíritu Santo y también a que empieces a discipularlos. Esa es la iglesia en movimiento y Felipe nos da un ejemplo muy claro aquí. Las noticias de lo que estaba ocurriendo allá en Samaria, esas noticias llegaron a Jerusalén a los oídos de los apóstoles, quienes enviaron a Pedro y a Juan para confirmar la validez de las conversiones que estaban ocurriendo allí entre los samaritanos. Esa confirmación llegó muy rápido porque cuando llegaron aquí Pedro y Juan, a donde estos nuevos creyentes, pues lo primero que notaron es que no habían recibido el poder de lo alto. Ellos ministran el bautismo con el Espíritu Santo, imponiendo manos sobre ellos. Ellos reciben el poder del Espíritu Santo y prácticamente Pedro confirma y dice, esta gente pertenece al pueblo de Dios. Así que la pregunta que yo tengo aquí y que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿pueden todos los creyentes comunes y corrientes ser parte del plan del cumplimiento de la misión de Dios y ministrar en cualquier lado donde Dios los lleva? Yo creo que sí. Esta es una verdad que una y otra vez tenemos que estar repitiendo y nos la tenemos que estar recordando. Ahora, antes de que Pedro y Juan regresen a Jerusalén, ellos también predican el evangelio en distintas poblaciones de los samaritanos. Hechos 8:28 lo dice así. Así fue como el evangelio comenzó a divulgarse entre los samaritanos. Así que ya vamos de Jerusalén a Judea a Samaria. Este es el plan que nosotros vemos cómo se realiza, se lleva a cabo ahí en el libro de los Hechos. Ahora, esta salida a cumplir la misión de Dios fue más bien una salida, una acción forzada. No fue una acción planeada, no fue un momento de oración, no fue un momento donde se reunieron los ancianos de la iglesia en Jerusalén y dijeron, ¿sabe qué? Recuerden que Jesús dijo que teníamos que ir a las naciones, sería bueno que ahora fuéramos a las naciones. No, ellos no estaban ni pensando en ese mandamiento. Como a usted y a mí me pasa, ¿no es cierto? Que a veces olvidamos ciertas cosas que Dios nos dijo y no las hacemos y después Dios nos tiene que poner, como se dice, frente a unas situaciones difíciles y nos recuerda, oye, ahí hay algo que hacer, ¿no es cierto? Aquí la iglesia fue prácticamente catapultada a las misiones o al cumplimiento de la misión por hechos dramáticos, hechos forzosos. La iglesia fue expulsada a las naciones. Cuando la iglesia no va, Dios la lleva. Y a veces a la fuerza, ¿no es cierto? Y uno quisiera que siempre fuese a las buenas y no a las malas. Yo digo que hay situaciones, como por ejemplo hoy, todos estos temas de inmigración, nosotros a veces lo vemos como un problema económico y social, y a veces lo es, pero como iglesia nosotros vemos más allá. Y nosotros vemos que esto es una oportunidad para predicar el evangelio. Son circunstancias difíciles que alguien está experimentando, pero como iglesia nosotros sabemos que en medio de esas circunstancias tenemos que cumplir el llamado. Ahora, en Hechos capítulo 13, la iglesia en Antioquía, más adelante vamos a ver cómo la iglesia en Antioquía
que fue comenzada por gente común y corriente. No fue Pedro, ni Bernabé, ni Pablo los que comenzaron esa iglesia en Antioquía. Fue una iglesia que comenzó porque los dispersados hablaban de Jesús y se atrevieron a hablar hasta a los no judíos. Y entonces los gentiles comenzaron a creer en el Señor Jesús y ahora tenemos una iglesia multicultural en Antioquía. Esa iglesia crece por el ministerio de Bernabé y Pablo y otros líderes. Y bueno, en una ocasión estaban orando, alabando al Señor, dice ahí que estaban ministrando a Dios, y en ese ministrar a Dios, en ese adorar a Dios y lo que sea que hayan hecho ahí en ese momento para honrar al Señor, el Señor habla con los líderes y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Y entonces ellos entienden lo que Dios quiere, entienden su corazón, entienden que este es el momento, Dios los está enviando y reciben la confirmación. Los otros líderes imponen manos y mandan a Bernabé y a Saulo a la obra del ministerio en las naciones. Y entonces ellos llegan y se van y empiezan a ministrar, y eso es lo que nosotros hoy conocemos como el primer viaje misionero del apóstol Pablo, aunque era de todo un equipo que estaba saliendo en misión a las naciones. Ahora yo quisiera que tuviéramos el momento para una encuesta en la cual nosotros queremos anotar cuánto porcentaje cree usted de su iglesia está involucrada en la misión, en el área de su influencia. ¿Qué porcentaje de la iglesia está involucrada en la misión? Eso me interesa a mí. Nosotros vemos aquí que hay un 15% involucrado. Eso es increíble, ¿no es cierto? Es el 50% de las respuestas. Dice que es un 15%. Y un 41% dice que es un 30%, y ya después se vuelve bastante crítica la situación y nadie dijo 90%. ¿Esto qué nos dice? Esto no es para criticar, esto no es para hacerle daño a nadie ni que alguien se sienta mal, pero es obviamente una señal de que tenemos que hacer mucho más trabajo para entrenar y también para delegar a la gente al ministerio. Y la otra que yo creo que es también muy importante es que nosotros como cristianos comunes y corrientes de verdad busquemos el entrenamiento bueno y que también nos movilicemos, seamos iglesia en movimiento. Usted no tiene que esperar hasta que finalmente alguien se recuerde de usted. Oye, usted como cristiano se moviliza, entrénese, busque entrenamiento, pídale a su pastor entrenamiento, capacitación, discipulado. Y naturalmente cuando se encuentra usted en el lugar de trabajo o donde sea, comience a hacer lo que Jesús hizo. A veces hay gente que quiere un púlpito. Yo ya les dije que el púlpito se lo inventaron como 300 años después de que Jesús estuvo sobre la tierra, y Pablo tampoco tenía púlpitos. Nosotros no necesitamos púlpitos, podemos hablar en la calle, en el bus, donde sea, con gente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que debemos hacer viral, es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya íbamos de Jerusalén a Judea, Samaria. Ahora hagamos el salto, como el evangelio llega a los gentiles. Así que el evangelio entre los gentiles. Aleluya. En el capítulo 9, como ya habíamos notado, del libro de los Hechos, leemos de la conversión de Saulo de Tarso, este perseguidor de la iglesia. Finalmente se convierte al Señor Jesús. Y algo que notamos en esta conversión es que Dios le habla al Pablo o a Saulo y le dice que él va a ser un enviado a las naciones, a donde los gentiles, a aquellos que no eran judíos, ¿no es cierto? El judío iba a ir a donde los no judíos.
a predicar, a llevar el evangelio, a tocar las naciones. Ahora ya vemos cómo se mueve la iglesia de Jerusalén a Judea, Samaria, y sigue a los gentiles para ir hasta el fin del mundo. Y recuerden que hay una historia en Hechos capítulo 10, cuando Pedro estaba en la azotea esperando que le arreglaran la comida, y ahí tuvo una visión celestial, ¿no es cierto? Que no llamara impuro lo que Dios había limpiado, y tocan a la puerta y vienen unos enviados de la casa de Cornelio, uno del ejército de Roma, un hombre temeroso de Dios, y que Dios le habló diciéndole: envía a tal lugar a unas de sus soldados y pida que ese Pedro venga y les diga qué es lo que tiene que hablarles el mensaje. Y entonces llega Pedro allá a ese lugar a donde Cornelio, y él comienza a predicar. Y claro, él solo va, ¿por qué? Porque tuvo una visión celestial, y fue Dios que muy claro, enfático en decirle: no llame impuro lo que yo he limpiado. Y él predica la palabra de Dios, y durante la prédica Dios no pide permiso, él llena a la gente reunida ahí en la casa de Cornelio con el poder del Espíritu Santo. Dice ahí que ellos hablaron en lenguas, alabaron a Dios. Y entonces Pedro llega y dice: bueno, si ya Dios hace esto con esta gente, al agua, ustedes también tienen que ser bautizados en agua. Ahora, hay algo muy interesante aquí que yo quiero anotar. En Mateo capítulo 16, 19 leemos que a Pedro se le habían dado las llaves del reino de los cielos, y hay mucho debate acerca de que las llaves, quién las tiene, quién las perdió o como sea, pero déjeme anotar una cosita aquí con las llaves. En el libro de los Hechos notamos que Pedro tuvo un rol especial. Yo creo que Pedro tuvo llaves específicas, y usted y yo también tenemos llaves, pero ahora le voy a comentar rápidamente eso. Es interesante notar que en el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro es utilizado por Dios para abrir las puertas del evangelio a los judíos. La gente estaba confundida ahí en Jerusalén después de que unos pocos recibieron el poder de lo alto. Y Pedro se para junto con los apóstoles y predica el primer mensaje, y la gente está tocada y dice: ¿qué debemos hacer para arreglar esta situación? Y él les dice: arrepiéntense, vuelvan a Dios, bautícense en agua y recibirán el poder del Espíritu Santo. Y la gente se convierte, se arrepiente, cree en Jesucristo y son bautizados, reciben el poder del Espíritu Santo. Y prácticamente en ese momento el que abre la puerta para los judíos al reino de Dios es Pedro. Pedro dice: ustedes son bienvenidos. A pesar de que crucificaron a Jesús, a pesar de que son unos malos, ustedes ahora que se arrepintieron, Dios les perdona, y ustedes ahora tienen entrada. Aleluya. Entonces Pedro les abrió la puerta y dijo: entren. Ahora, en capítulo 8, leemos la historia de Felipe, que él descendió a Samaria, predicó allí con éxito el evangelio. Como ya les dije, samaritanos llegaron a conocer a Jesús. Pedro y Juan confirman lo que está ocurriendo allí, ¿no es cierto? Es Pedro y Juan, pero es Pedro el que va también allá y ve lo que está ocurriendo en Samaria, y cómo Dios derrama su espíritu también sobre los samaritanos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pedro está abriéndole la puerta a los samaritanos y diciéndoles: bienvenidos al reino de Dios, bienvenidos a la iglesia. Aleluya, ¿cierto? Entonces Pedro sí tenía una llave, ¿no es cierto? Una autoridad especial para abrir. Ahora, desde ese entonces las puertas están abiertas para los judíos, están abiertas para los samaritanos, pero también están abiertas para todos los gentiles, porque fue Pedro el que llegó a la casa de Cornelio y predicó el evangelio. Y entonces él mismo dijo: ya que Jesús hizo, ya que Dios está derramando de su espíritu sobre ellos, ¿qué somos nosotros para impedirles que ellos también sean bautizados en agua? Prácticamente aquí Pedro les abrió la puerta y dijo: gentiles,
ustedes de los de más allá y de lejos del mundo, ustedes son bienvenidos a la iglesia. Aleluya. Y en ese sentido, Pedro sí tenía llaves especiales, ¿no es cierto? Ahora, usted y yo tenemos llaves, las llaves del conocimiento de la verdad, es de ese Jesús Salvador. Dios ha hecho algo en su vida y ese conocimiento, si usted lo comparte, se torna en una llave para aquella persona que lo escucha y lo acepta, porque en ese momento él entra también a la iglesia, al reino de Dios. Aleluya. Y por eso nosotros debemos estar predicando el evangelio. Tenemos una llave, tenemos un poder grande. Aleluya. ¿No es cierto? Ese poder de predicar el conocimiento de Dios y ver cómo gente se reconcilia con Dios. Esto es un privilegio definitivamente muy, muy especial. Ahora, los judíos alaban a Dios por la gracia dada también a los gentiles. Esto pues tuvo que ser explicado, lo que pasó allá en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. Y bueno, el punto es que finalmente la iglesia en Jerusalén acepta que el evangelio no es solamente para los de Israel, sino también para todos los que en algún lugar de este mundo están viviendo. Dios está soltando el evangelio a las naciones. Aleluya. Cuando los líderes en Jerusalén oyen que el informe de Pedro y de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, pues no podían hacer más que alabar a Dios y reconocer que el evangelio del reino de Dios también estaba tocando a los gentiles, y de ahí el resto es historia. Usted puede ver cómo la iglesia ahora está avanzando y llega el evangelio a Fenicia, lo que hoy es Líbano, de ahí a Chipre, Antioquía, que era Siria, y de ahí salta al mundo entero conocido en aquel tiempo, y bueno, ha llegado hasta donde nosotros hoy día. Así que, y lo otro que notamos aquí, como iglesias y el evangelio avanzando, notamos una cosa muy importante, y es que fueron creyentes comunes y corrientes los que predicaban la palabra de Dios. Ahora, los líderes venían muchas veces a consolidar, venían a confirmar, animar, enseñar. En algunos casos, Pablo sí entraba en tierra totalmente nueva y predicaba el evangelio, y entonces era este apóstol o otros líderes que iban y predicaban. Pero nosotros notamos en el libro de los Hechos una constante, y es que toda la iglesia estaba involucrada en el avance de la obra de Dios. Y eso es algo que nosotros hoy debemos buscar como iglesia. Así que, como en el caso de Jerusalén, Antioquía también llegó a ser un centro clave en la divulgación del evangelio. Es interesante, una de las cosas que nosotros notamos en el libro de los Hechos es que se establecían siempre centros claves para el avance de la obra de Dios. Una era Jerusalén, eso ya lo notamos. La otra sede o el otro centro clave para la divulgación del evangelio llegó a ser Antioquía, más adelante fue Éfeso, y más adelante posiblemente Roma. Bueno, seguro había otros subcentros por ahí, pero en la Biblia notamos muy claramente que habían unos centros. Eso cuando nosotros estamos hablando de hacer avanzar la obra de Dios o tener una iglesia en movimiento, tenemos que también a veces ser más estratégicos en dónde comenzamos una obra, ¿no es cierto? Como Cuadrangulares, en algunos países se comenzó la obra en el campo y allá se quedó. Donde la iglesia ministró en las ciudades, fue donde muchas veces el avance fue mucho más más grande y penetró no solamente las ciudades, sino también los lugares rurales. Y eso es lo que nosotros notamos en la iglesia del libro de los Hechos. Pero también notamos otra cosa, y es que así como en Jerusalén el crecimiento de la iglesia demandaba de más líderes, la iglesia en Antioquía igualmente requería de un liderazgo más numeroso para poder cumplir con las tareas. Recuerden que esa iglesia comenzó con gente común y corriente predicando el evangelio, gente se convertía.
la iglesia en Jerusalén manda a ver qué es lo que está pasando, manda a Bernabé, él ve que la obra de Dios está avanzando, él se anima, se queda ahí, anima a la gente, la iglesia crece en Antioquía y Bernabé sabe, no, aquí yo solo no puedo, tengo que llamar a ayuda, él piensa en Pablo porque él conocía a Pablo, el llamado de Pablo, los dones de Pablo y dijo, este contexto es muy bueno para que Pablo nos ayude a hacer que la iglesia sea una iglesia que avance. Y entonces la iglesia empezó a crecer, pero no solamente era Bernabé y Saulo, habían otros líderes ahí. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia crece hay que levantar líderes, hay que tener líderes en la iglesia. Ahora, una de las cosas que yo quiero anotar aquí es que nosotros hoy no podemos hablar de plantación de iglesias, que eso es lo que muchas veces se escucha, vamos a plantar iglesias, vamos a plantar iglesias, pero plantar iglesias no ocurre si no nos preocupamos por tener un plan primero de discipulado, claro, un proceso, más que un curso, es un proceso discipulado. ¿Cuál es ese proceso? Hemos pensado, lo tenemos, ¿cómo lo llevamos a cabo? Lo otro es que tenemos que levantar líderes. ¿Cómo podemos plantar iglesias si no tenemos líderes, no es cierto? Entonces, nosotros entendemos claramente que para tener más iglesias, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el discipulado y en el desarrollo de líderes y naturalmente vamos a ver cómo iglesias van a ser plantadas. Interesante en el caso de Antioquía es que tenemos una iglesia multicultural y los líderes eran también multiculturales. Muy interesante eso. Y eso hizo que esa iglesia fuese una iglesia pues muy especial, ¿no es cierto? Y fue esa la iglesia la que envió los primeros misioneros intencionalmente a las naciones. Así que la expansión del evangelio sigue desde Antioquía su rumbo y en esta ocasión esa expansión, como ya lo dije, es una reacción de obediencia a la voz de Dios y Bernabé y Saulo son enviados a las naciones y el evangelio va a Chipre y después a lo que hoy es la Turquía y sabemos de Pablo que él después va a Europa y ministra en todas esas regiones, pero sabemos que Pablo no fue el único, sino que también hubo otros que llevaron el evangelio a África y otros que fueron más hacia Asia, llevaban el evangelio a las naciones. Eso es el plan de Dios para cada iglesia y la conversión de los gentiles al evangelio. Naturalmente, como en el principio, también produjo ciertas tensiones con los judíos y la fe de los gentiles fue muy cuestionada por algunos creyentes judíos que se preguntaban si esas conversiones eran legítimas y más que todo en este caso no era una persecución abierta así donde los agarraban y los metían a la cárcel o los mataban, sino que era una persecución más bien doctrinal y de aceptación al punto de que tuvo que ocurrir el primer concilio en Jerusalén donde se trataron temas teológicos prácticamente y se habló si los gentiles tenían también que tornarse en judíos en cierta manera, si tenían que pasar por el tema de la circuncisión y seguramente también guardar otras tradiciones judías. Y en ese concilio se concluye que los no judíos no tenían que volverse judíos y se acordó que no les iban a dificultar a los judíos, a los gentiles llegar a Dios con un montón de reglas. ¿Y qué es lo que resulta de ese concilio y de esa conclusión en el concilio y ese mensaje que después llega a las iglesias? Pues las iglesias son animadas, las iglesias crecen y la iglesia sigue en movimiento. Yo creo que aquí hay algo que también tenemos que aprender, que cuando tenemos temas de doctrina tenemos que sentar y hablar y clarificar, porque temas de doctrina pueden frenar a una iglesia en movimiento.
la pueden desviar, pueden hacer de ella un club religioso con humo y lucecitas, pero no cumple con la misión de Dios. Así que a veces es bueno que nosotros nos sentemos y hablemos de estas tantas cosas que están ahí en el mundo y que están afectando la iglesia. Y cuando uno a veces escucha de que hay gente que ya está cansada con nosotros y no quiere ni estar en la iglesia porque hay tanta confusión, yo creo que tenemos la responsabilidad de clarificar para que la gente sea animada, la gente sea fortalecida en la fe y siga avanzando. Este es un punto muy, muy importante. Hay gente que dice no hablemos de teología. Eso, en mi opinión, es tontería. Tenemos que hablar de teología. Tenemos que hablar de las verdades, de los valores claves de la vida cristiana y divulgarlos, y también reprender a aquellos que están predicando cosas raras. Y no raras porque yo pienso que son raras, sino porque hemos concluido en un ambiente de líderes llenos del Espíritu Santo con la Biblia en la mano, que esas cosas que se están enseñando son cosas equivocadas y que solamente le hacen daño a la iglesia. Así que definitivamente el Concilio de Jerusalén le abrió las puertas totalmente a los gentiles para que llegaran a la iglesia y fueran parte del plan de Dios. Aleluya por eso, ¿no es cierto? Finalmente el evangelio llega hasta Europa. Y esto es una bendición, se traduce en Éfeso, como ya había dicho, esto se torna en centro clave es interesante que en Éfeso Pablo pasó 3 años enseñando, en ningún otro lado se la pasó tanto tiempo, bueno, posiblemente en Roma, encerrado y prisionero, pero libre estuvo 3 años en Éfeso enseñando, y desde Éfeso comenzaron iglesias en diferentes lugares de lo que hoy es la Turquía y en otros lados. Eso llegó a ser muy fructífero, ese tema. A veces nosotros tenemos que determinar cuál es en nuestro país a la larga el lugar más estratégico que puede tornarse en un centro de entrenamiento, en un centro desde donde podemos enviar gente a cualquier lado de la nación y del mundo. Bueno, ahora rápidamente, porque otra vez el tiempo corre y tenemos que terminar en esta noche. Ustedes tienen el material, yo les recomiendo una vez más que ustedes agarren ese material, lo lean, cada una de esas citas, mediten acerca de ellas y permitan que Dios obre en su corazón y lo motive, lo impulse a ir y ser una persona en movimiento para tocar vidas, llevar el evangelio y ver cómo este mundo es ganado para el Señor Jesús. Principios importantes referentes a las misiones. Aquí quiero anotar algunas cosas y con eso vamos nosotros a terminar esta sesión. Primero, nosotros tenemos que recordar que el evangelio es para todo el mundo. Creo que eso está claro. Nosotros debemos entender eso. No hay alguien al cual le podemos nosotros hoy día negar el evangelio. Tenemos que predicarlo a todas las naciones. Si usted es pastor, mire a su alrededor en su ciudad y piense en todos, no solamente en los negros o en los blancos o en los ricos o en los pobres o en las mujeres o en los hombres. No, es en todos, todo el mundo, y también aquellos extranjeros y raros que pueden haber en su entorno. También a ellos hay que predicarles el evangelio. Son objeto del amor de Jesús. Otro es el lugar de los humanos en la divulgación del evangelio es clave. Usted y yo somos llamados a predicar el evangelio. Jesús puede ser el que mande ángeles o lo que sea, el que puede hacerlo, pero él nos está llamando es a nosotros, los humanos, a divulgar el evangelio. Así que usted y yo no tenemos un escape aquí. Si usted dice, ay, yo no sé qué hacer, bueno, y yo no entiendo mi llamado, una cosa clara es, usted tiene que ser testigo allá donde Dios te ha colocado y a donde Dios te esté llevando. Ahora, aunque pareciera que el avance del evangelio en el libro de los Hechos haya ocurrido espontáneamente y sin un plan claramente definido por los apóstoles, no fue
sin un diseño. Dios estaba detrás de todo esto, Él estaba orquestando todo esto, Él estaba manejando. Lo que Jesús dijo en Hechos 1:8, eso se venía siendo una realidad. Jesús tenía muy claramente hacia dónde iba, llevando a su pueblo de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. También notamos nosotros que el hacer discípulos de todas las naciones ocurrió porque el evangelio primero se arraigaba, producía fruto al ser establecidas iglesias sanas, maduras, culturalmente apropiadas y que naturalmente se reproducían. Entonces, algo muy importante aquí, ¿no es cierto? Nosotros sí finalmente tenemos que apuntar a ser discípulos que se arraigan, que producen fruto, que se establecen iglesias y donde esa dinámica de los unos para los otros puede ocurrir y así también producir nuevas comunidades cristianas. También notamos que esas iglesias llegaban a ser centros clave, algunas de estas más que otras, ¿no es cierto? Pero habían centros clave porque, y esos centros fueron establecidos en ciudades que tenían una cierta representatividad e influencia en la región. Yo viví 5 años en el Perú y en el Perú se sabe muy claramente que la mayoría del pueblo vive a lo largo de la costa y de hecho en la costa la mayoría vive toda en Lima, ¿no es cierto? De los 30 y algo millones que hay en Perú, 10 solamente viven o más de 10 viven en Lima y sus alrededores. Entonces, y todo llega a Lima y todo sale de Lima, ¿no es cierto? Para llegar a cualquier lado del Perú, usted tiene que pasar por Lima. Cuando por allá en la selva quieren algo, que necesitan algo, tienen que ir a Lima y pedirlo allá. Entonces, ¿cuál es el lugar clave para levantar un centro clave en Lima, en Perú? Lima, ¿cierto? Porque de ahí va a salir y de allí va a llegar. Y entonces, esto ahí es donde hay que trabajar fuertemente. A veces el evangelio, como ya lo dije, fue llevado intencionalmente y otras veces no fue intencional. Eso fue a la fuerza. Dios los echaba o mandaba persecución y entonces el pueblo tenía que moverse, pero el pueblo no se asustaba, el pueblo aprovechaba esa oportunidad para predicar el evangelio y así el evangelio avanzaba rápidamente. Otro de los principios claves que notamos en el libro de los Hechos es que los creyentes fueron discipulados, entrenados, naturalmente enseñados. La enseñanza de la palabra de Dios jugó un papel muy importante y naturalmente fueron liberados. Esto yo lo he repetido más de una vez, pero para que ustedes no lo olviden y más que eso, ojalá que nosotros todos nos pongamos en acción. La rápida extensión del evangelio no fue solo el fruto de los apóstoles, sino de toda la iglesia moviéndose, cumpliendo con la misión de Dios, entendiéndola y naturalmente ocupando su lugar específico. El Espíritu Santo mismo es misionero. Esto se llevaría, ahí ustedes tienen la información, ahí, pero es muy importante hacer aquí una anotación. El Espíritu Santo es clave en las misiones. Así que yo personalmente digo, si una iglesia dice que aquí se mueve el Espíritu Santo, aquí se mueve el Espíritu Santo, pero no hay interés en las misiones, pues yo no creo que ustedes han entendido de qué trata la cosa, porque donde se mueve el Espíritu Santo, Dios siempre va a despertar la pasión, el interés, el hambre por llevar este evangelio a los lugares donde todavía no ha llegado el evangelio. Y finalmente quiero aclarar aquí que el contenido del mensaje es Jesucristo. Amigos, nuestro mensaje no es nuestra opinión ni tampoco lo que a nosotros nos gusta. El mensaje es Jesucristo. Esto naturalmente requiere de mucho más diálogo y reflexión acerca de esto. A veces nosotros predicamos yo no sé qué métodos y qué cositas. No, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el que nos bautiza, Jesucristo es el sanador, ¿no es cierto? El Salvador y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que murió en la cruz. A Él lo tenemos que predicar porque Él solamente es Dios y
Él es el que va a estar en el trono sentado y las multitudes alrededor adorándole a Él por toda la eternidad. Qué privilegio tenemos nosotros de ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Y lo único que puedo decir aquí al final es, levantémonos y caminamos, corramos con la visión para que se cumpla finalmente la visión de Dios. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Ahora, manos a la obra. Pablo, muchísimas gracias por esa intervención. Y hay una pregunta: ¿están todas las iglesias preparadas para acoger con amor, sabiduría, discipulado a los nuevos creyentes? Cada iglesia debe estar revisando su propio entorno y mirar si lo que hemos hablado en estas conferencias se está dando allá en su iglesia. Y si no se está dando alguna de esas cosas, entonces yo animo a que dialoguen y empiecen a implementar eso, porque cuando ustedes implementan estas verdades es que hace que una iglesia esté en movimiento. Más allá de llegar y decir, bueno, no, hoy en día no estamos haciendo nada y es que esos malos pastores y no sé qué. No. Vamos a parar aquí y vamos a agarrar el retrato de lo que es la iglesia en movimiento según Hechos, ponerla junto a lo que es nuestra iglesia y más bien llegar y decir dónde somos débiles y le vamos a dar. Mire, en el campo, yo crecí en el campo y cuando mi padre veía que una planta no crecía como él esperaba que crecía, él no le daba patadas a la planta. Él lo que veía era qué es lo que hay que ponerle a esa planta y entonces llegaba y le ponía agua o le ponía cierto abono o cualquier otra cosa, especialmente si estaba siendo atacada por una plaga, entonces la trataba de acuerdo a la necesidad y eso hacía que de repente la planta creciera y finalmente produjera fruto, y a eso es lo que nosotros nos debemos dedicar. Aquí yo animo a ser la primera persona y sea ojalá la persona catalítica que invita a otros a ser parte de esto. ¿Me hago entender? Siempre necesitamos a alguien quien sea loco suficiente para obedecer a Dios. Y después usted va a encontrar que muchos otros son locos y vamos a correr juntos con la visión y vamos a cumplir lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Muchas veces, miren, la iglesia no es ustedes allá y yo acá. No, en la iglesia somos todos una iglesia, ¿cierto? Y cuando hay una iglesia que no tiene algo, yo tengo que hacer algo para que esa cosa sane y pueda salir adelante. Bueno, hemos dado conclusión a esta sesión de Corre con la Visión y todo el tema de la Iglesia en Movimiento. Muchísimas gracias, Pastor Pablo, Pastor Arturo, Pastor Gonzalo, por estar aquí ayudando y estar comprometidos en la obra. Esperamos que todos estos temas de la Iglesia en Movimiento hayan sido de mucha bendición y que lo puedan aplicar a su vida, a su ministerio, a su iglesia, y que sigamos creciendo, porque realmente sí necesitamos ser una iglesia viva y crecer en la carrera como en el maratón, que son los últimos metros. De pronto son los que más duelen, son los que más cuestan, pero son muy importantes y nosotros creemos que estamos en la recta final. Necesitamos correr adelante con la visión y le recordamos, estas enseñanzas, háganlas virales, compártanlas, pónganles likes, pónganle comentarios, porque eso ayuda a que se vuelva viral. Cada vez que usted le ponga un me gusta, la comparte, le pone un comentario, eso ayuda a seguir propagando esta palabra a todo el mundo de habla hispana. Entonces, que el Señor les bendiga.